oportunidad de estar aquí compartiendo la palabra de Él, que Él mismo inspiró a hombres guiados por el Espíritu Santo para que su palabra fuera escrita. Y hoy usted y yo podamos leerla y escucharla en un lugar como este, porque como decía hace un momento, hay muchos lugares, muchos países en los cuales no está permitido, ¿verdad?, que se hable de la palabra, o que por lo menos siquiera alguien lleve una Biblia en sus manos. Son muertos, son encarcelados. Y gloria a Dios por esos hermanos, porque compartí un video en las redes sociales donde el pastor había ido a la China comunista y se reunió con unos hermanos, y él le decía que si la policía viene y me agarra con ustedes, ¿qué va a pasar conmigo? Dice, a ti te van a deportar en 24 horas y a nosotros nos van a meter presos 3 años. Dice, pero solamente por llevar una Biblia en tus manos. Dice, sí, solamente por eso. Dice, y él hablaba de que estaban leyendo un capítulo de la Biblia, y había una hermana que se lo supo completo de memoria, y le dijo, hermana, dice, ¿cómo es que usted se sabe esta parte de la Biblia de memoria? Dice, es que en la cárcel tenemos mucho tiempo libre. Dice, y hay personas que infiltran las Biblias y nosotros a escondidas la leemos. Dice, pero si usted la tiene para leer, ¿por qué se la grabó? Dice, es que si no se encuentran con ella, nos las quitan. Entonces nosotros tenemos que leerla lo más rápido posible para aprendérnosla lo más rápido posible, y cuando nos las quiten, lo que está escrito en papel no va a quitar lo que está escrito en nuestros corazones, ¿verdad? Y así el Señor hoy quiere hablarnos, quiere por medio de su palabra, para que se quede grabada en nuestros corazones. Amén, oramos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de compartir tu palabra, de compartir, Señor, lo que has puesto en nuestros corazones para que tu pueblo pueda oírlo y atesorarlo en sus corazones. Gracias, Señor, y que tu Espíritu Santo, que se mueve en este lugar, en cada corazón, discierna en cada uno de nosotros estas palabras, y que las grabes, Señor, en nuestro corazón, que las atesoremos, para que cuando venga, Señor, la prueba, para cuando venga, Señor, la tribulación, estemos fortalecidos, porque tu palabra estará grabada en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender hoy tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de qué hablamos el miércoles pasado? Que me diga así rápido. ¿Cómo se llamó el tema del miércoles pasado? ¿Cómo servir a Dios en tu juventud, verdad? El tema de la serie, estamos compartiendo una serie que se llama Jóvenes en Acción y Padres en Distracción. Para resumir, a aquellos que no vinieron el miércoles pasado, hablamos de hombres jóvenes que Dios usó para levantar en cierto tiempo cosas en su pueblo, en Israel, en diferentes pueblos. Hablamos de hombres como David, como José, como Moisés, y en particular de uno que su nombre es Josías, un rey que fue llamado desde los 8 años al reinado, un joven que fue llamado a hacerse cargo de una nación. ¿Y qué pasó con este joven? Él escuchó el llamado de Dios en su corazón y le compartió a todo el pueblo lo que él había escuchado. Uno de los sacerdotes que estaban con Josías le llevó los pergaminos de la ley que había escrito Moisés, y así como Josías la leyó y la atesoró en su corazón, él la leyó ante el pueblo, y todo el pueblo se conmovió de corazón y se arrepintieron de sus pecados, y todos se volvieron a Jehová. Y él dice que Josías empezó a hacer una purificación, empezó a quitar los ídolos de toda Judá, de toda Jerusalén, empezó a derribar altares y empezó a poner los estatutos del Señor. Se dice que fue uno de los primeros reformadores de la iglesia, Josías. Al reformar, cambiar totalmente el modo de pensar de un reino
totalmente lo cambió al pensamiento de Cristo, de Jehová en aquel tiempo. Y también hablamos de que él, aún siendo joven, Dios le dio una pasión en su corazón, una pasión por servirle, por buscar de su rostro, por buscar de su presencia, ¿verdad? Y él trató de hacer todo de acuerdo a lo que Jehová le había encomendado. Hablamos también de lo que conlleva la juventud. El tema se enfoca en la juventud, pero creo que la palabra no es solamente para los jóvenes, ¿verdad? La palabra es para todos, para adultos, para ancianos, para jóvenes, para niños. Es el mismo Dios para todos, ¿verdad? Y vimos cómo es que la juventud está un poco alejada de lo que es la realidad. Y yo les comentaba el miércoles pasado que hoy íbamos a ver la continuación de lo que pasó con el rey Josías. Pero para esto quiero entrar en una comparativa, como el miércoles pasado mencionamos a hombres, a jóvenes que Dios usó. Hoy también vamos a ver hombres que cometieron errores fatales y que frenaron el ministerio, el propósito que Dios tenía con ellos. Y uno de ellos, en el principio, son dos, Adán y Eva, que conocemos toda la historia del libro de Génesis. Es de las más conocidas de la Biblia porque es de las primeras. ¿Cuál fue el error que cometieron? Se dejaron engañar por la serpiente que era Satanás. ¿Y qué pasó? Ellos gozaban de los privilegios de Dios, de estar en el jardín, de caminar con Dios. Pero cuando entró la tentación en sus corazones y el querer ser como Dios, como los engañó Satanás, porque les dijo, si ustedes comen de ese fruto van a ser como Dios, van a pensar como Dios. Y ellos en su ambición, Eva comió el fruto y por consecuencia afectó a Adán. ¿Y qué pasó con esto? Dios se encendió en su ira y los expulsó del paraíso, del jardín. Y por eso, gracias a ellos, hoy trabajamos. Dice que las mujeres, ahora ellas iban a tener a sus hijos con dolor, ¿verdad? Gracias a Eva, por una desobediencia. Otro de los hombres es Moisés. Moisés, cuando ya estaba cansado de que el pueblo le recriminara por qué Dios los traía dando vueltas en el desierto, dice que ellos querían agua. Y Moisés dijo, Señor, tu pueblo quiere agua. Pero era tanta la presión que estaba ejerciendo el pueblo de Israel con Moisés que él se enfureció. Y Dios le dijo, háblale a la roca, ¿verdad? ¿Y qué hizo él? Le pegó 2 veces con la vara. ¿Dios lo respaldó? Sí, sacó agua de la roca. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Que no entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Por esa desobediencia. Otro de ellos es David. Y se hace referencia a David como dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. Es conocido por sus grandes victorias y sus éxitos en batalla como el rey de Israel. Pero David cometió un error cuando codició a la mujer de uno de los de su ejército, ¿verdad? La miró, la codició y la poseyó. ¿Y qué pasó? Pues se quedó con ella y envió al esposo de esta mujer a batalla, adelante, ¿para qué? Para que lo mataran. Pero Dios trató con él. ¿Dios qué pasó? Se llevó a su hijo, ¿verdad? Y fue entonces cuando escribió el Salmo 51 que dijo, cuando él se arrepintió de eso que cometió, el Salmo 51 lo escribió y dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y Dios lo restauró. Otro de ellos, ya hablando en el Nuevo Testamento, es Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Él negó a Jesús. Él decía que lo amaba, como muchos de nosotros le decimos, Señor, lo acabamos de cantar, Cristo, yo te amo.
Y con nuestras acciones, con nuestras actitudes lo estamos negando. No necesitamos decir, yo no conozco a Jesús, porque nuestras acciones, dice que el árbol se conoce por sus frutos, ¿verdad? Amén. Entonces por nuestros frutos nos conocen. Pedro negó al Señor 3 veces y Jesús le dijo, tú me vas a negar. Y él dijo, no, Señor, yo jamás voy a negarte. Y le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y lo negó. Otro de ellos es Pablo, un personaje que experimentó una gran transformación después de que él fue perseguidor de la iglesia. Y yo le decía a mi esposa apenas leyendo, le decía, ¿tú sabías quién mató a Esteban? ¿Usted sabe quién mató a Esteban? Dice que lo apedrearon, ¿verdad? Murió apedreado. Pero la historia dice que fue Pablo el que ordenó que apedrearan a Esteban. Entonces, era un hombre que no le importaba ver a los cristianos y matarlos. ¿Por qué? Porque no quería que se predicara el evangelio. Pero Dios lo confrontó. ¿Y qué vemos que fue Pablo? Fue un gran hombre de Dios, ¿verdad? Otro de ellos fue Salomón. Salomón también él tenía un problema. A él le gustaba tener muchas esposas. Tenía muchas esposas, muchas concubinas. Muchas de ellas eran extranjeras. Comenzó haciendo lo correcto delante de Dios, pero en el camino se fue apartando de la voluntad de Dios por toda la majestad que él tenía, la riqueza. Cuando él cometió esos errores, él recapacitó en su corazón y fue entonces que escribió el Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Y dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, aun toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Él sabía que se había apartado de Dios, de Jehová, y que cuando él fuera llamado a su presencia, él iba a ser juzgado por las cosas buenas y por las cosas malas. Otro de ellos es Jonás, ¿verdad? Él se negó a ir a predicar a Nínive. Dios le dijo, ve a predicar a Nínive, y él dice que él no quiso, él se negó. Y sabemos la historia que él subió a un barco y cuando estaba en el barco empezó a haber una tormenta. Y los hombres estaban temerosos y él sabía que era Dios el que estaba tratando con él. Y él le dijo, el problema soy yo, aviéntenme al mar. Y los hombres lo aventaron y fue que el pez lo devoró. Y 3 días estuvo dentro del pez hasta que él ahí reconoció y aceptó su llamado que Dios le había dado. Y sabemos cómo termina la historia. Fue y predicó a Nínive y hubo un gran arrepentimiento, ¿verdad? Dice que hasta los animales el rey mandó a ayunar porque Dios quería obrar ahí. En Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 19. Vamos a ir a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 35. Amén. Del capítulo 1 al versículo 19. Dice que hasta este punto el rey Josías iba todo de maravilla, iba todo muy bien. El pueblo lo había aceptado de una manera buena, estaba respondiendo aparentemente al llamado que Josías le había hecho de volverse de todo corazón a Jehová. Y era tanta la hambre de Josías de querer agradar a Dios, dice que él volvió a hacer lo que en el tiempo de Moisés se hacía, las tradiciones, y festejó la Pascua. Dice el versículo 1, Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero.
Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa que está en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias y de vuestros hermanos los hijos del pueblo, y según la distribución de las familias de los levitas. Sacrificad luego la Pascua, y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Y dijo el rey Josías a los del pueblo, y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en números de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto es, de la hacienda del rey. También sus príncipes dieron con libertad al pueblo y a los sacerdotes y a los levitas, Hilcías, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa de Dios. Dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo, Conanías y Semaías y Natanael, sus hermanos, y Asabías, Jehiel y Josabat, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Preparando así el servicio, los sacerdotes se colocaban en sus puestos, y asimismo los levitas en sus turnos, conforme al mandamiento del rey. Y sacrificaron la Pascua, y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas, tomando luego el del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofrecieran a Jehová según está escrito en el libro de Moisés. Y asimismo tomaron de los bueyes y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza, mas los que había sido santificado, lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche del sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, hijos de Aarón. Asimismo, los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Hernán, y de Jedutún, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y para santificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Mucho, ¿verdad? Hizo una gran fiesta el rey Josías. Dice que duró 7 días. Pero lo hizo conforme a la ley de Moisés, conforme a todos los estatutos que estaban escritos. Él quería seguir al pie de la letra cada ordenanza que estaba escrita. Él tenía un fuego ardiente en su corazón por servir al Señor. Proveyó al pueblo de manera que todos, sin excepción, adoraran a Dios, ¿verdad? Les regaló miles de ovejas, de bueyes, de cabritos a cada una de las familias que vivían ahí.
¿Para qué? Para que no tuvieran pretexto. No, pues es que yo no tengo para ofrecer sacrificios, no le voy a entrar. No, para que ninguno tuviera pretexto, les dio a cada familia su porción. ¿Para qué? Para hacer sacrificios. Según las tradiciones de la Pascua, tanta era la pasión de Josías por querer agradar a Dios, que dice que le dio, como le comentaba, cosas suficientes al pueblo. Y no hubo ni antes ni después una Pascua celebrada como lo hizo él, pues se encargó de cada detalle y no pasó por alto ninguno. Él estaba al pendiente, ¿verdad? Y les dio la ordenanza a cada uno, a los cantores, a los levitas, a los que cuidaban las puertas de la ciudad. Ustedes no se muevan de aquí, les dijo a los porteros. Ustedes no se van a mover de aquí, dice. Sus hermanos que están sirviendo les van a traer su porción. ¿Para qué? Para que ninguno descuidara su área, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo que si alguno de ellos estaba pues en otro mundo, por decirlo así, o desconcertados, las cosas no se iban a hacer como Dios quería, y de una u otra manera no iba a ser agradable a Dios. Por eso, y lo que quería cuidar Josías era que no hubiera ningún error para que Dios perdonara su iniquidad, porque leímos en el capítulo 34 que Josías se había encontrado que venía una gran destrucción, ¿verdad?, para Judá y para Jerusalén, y él quería evitar eso, que eso pasara. Por eso él trataba de hacer todo lo que estaba escrito. En Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 21 y 23, vamos a ir ahí. Si no lo alcanza a buscar, aquí en la pantalla, hermano, están, para que no se distraiga, como en la Pascua. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 21, dice, perdón, entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo, haced la Pascua a Jehová, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Si comparamos el libro de Reyes con el libro de Crónicas, hablan cosas similares, porque en las Crónicas relatan los hechos de los reyes, y en el libro de Reyes nos menciona quiénes fueron, cuántos años reinaron sobre los pueblos. Pero ¿qué es lo que sigue? En segunda de Crónicas, capítulo 35, el versículo 20, vamos a seguir leyendo el versículo, leímos el 19, vamos a leer el versículo 20. En el capítulo 34 dice que Josías mandó al sacerdote a que preguntara a Dios qué era lo que tenía que hacer. Y por medio de una profeta, porque en ese tiempo no había una profetisa, porque en ese tiempo no había profetas varones. Y dice la historia que como método de vergüenza sobre el pueblo, él usaba a las mujeres para que él hablara. O sea, él levantaba a las mujeres en ese tiempo. Y había una profetisa que se llamaba Hulda, y dio la palabra y le dijo que Dios, parafraseando, le dijo que Dios iba a estar con él y que Dios lo iba a dar un reinado duradero de varios años, y que Jehová lo iba a llevar a su morada y lo iba a llevar a descansar junto con sus padres. Pero no le dijo cómo. Entonces nomás le dijo lo que iba a pasar, pero no le dijo cómo iba a pasar. Y vamos a leer el versículo 20, dice: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contra ti, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios.
y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde, ¿qué dice que le pasó? Murió. Y lo sepultaron en los sepulcros ¿de quién? De sus padres. Y todo Judá y todo Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta el día de hoy, y tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, he aquí, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. El comentario bíblico de la Biblia del diario Vivir dice que la fiesta de la Pascua recordaba al pueblo que había dejado la esclavitud atrás y había llegado a una tierra en la que Dios le había prometido. Lo que acabamos de leer en el versículo 20 dice que ocurrió en el año 609 a.C. Nínive era la capital de Asiria y había sido destruida 3 años antes por los babilonios. Los derrotados asirios se agruparon en Harán y Carquemis, pero Babilonia envió su ejército para destruirlos de una vez por todas. Y el faraón de Egipto, Necao, quien quería hacer de Egipto una potencia mundial, estaba preocupado acerca de la creciente fuerza babilónica. Así que envió a su ejército hacia el norte, cruzando por Judá, para ayudar a los asirios en Carquemis. Pero el rey Josías procuró evitar que Necao pasara por su tierra camino a Carquemis. Y ya Josías muerto, y Judá fue sometida a Egipto. Y en Segunda de Reyes, versículo 23, nos narra el juicio. Ayuda a explicar cuando Josías siguió al Señor, pero Dios cambió el juicio sobre Judá por el pecado de Manasés, lo que quería Josías que no pasara. ¿Cuál fue el error de Josías? Dios le habló y le fue claro y le dijo que no fuera a la guerra, pero le salió lo espiritual, ¿verdad?, a Josías, y dijo: no, yo voy a ir, voy a hacer frente. Él creyó que con esa decisión Dios lo iba a respaldar como había respaldado a David, su abuelo, ¿verdad? Porque recordamos que cuando David salía a la guerra, él preguntaba a Dios: ¿he de salir hoy a pelear en contra de este pueblo? Y si Dios le decía que no, ¿él se iba o se quedaba? Se quedaba, ¿verdad? Obedecía. Y cuando él preguntaba: Señor, ¿he de salir hoy a combatir contra tu pueblo? Y le decía el Señor sí, él iba y salía victorioso. Necao dice que continuó a Carquemis su destino y mantuvo a los babilonios a distancia durante 4 años. Pero fue en el 605 a.C. que fue completamente derrotado y Babilonia se colocó en el centro de la atención mundial como potencia dominante. Este era un asunto político, era un asunto de como Juchitán y Huehuetán, que andaban peleando terreno. Era un asunto en el que estaban peleando territorio y querían ver quién abarcaba más terreno, y Necao se sentía acorralado. Él decía: si no voy y no derroto a los babilonios, ellos van a ser más fuertes que yo, y cuando quiera vencerlos ya no voy a poder, porque su pueblo va a ser más numeroso. En la batalla de Carquemis, en el 609 a.C., dice que se gestaba una guerra mundial cuando el faraón Necao de Egipto salió hacia la ciudad de Carquemis para unirse a los asirios en un intento por derrocar a los babilonios, que estaban volviéndose muy poderosos, como le comentaba. Necao, dice, marchó con sus ejércitos a través de Judá, donde el rey Josías trató de detenerlo en Megiddo, pero fue muerto. La batalla comenzó en el 605
y los egipcios y asirios fueron derrotados grandemente, perseguidos hasta Hamat y derrotados otra vez. Y de nuevo Babilonia era la nueva potencia mundial. ¿Por qué le estoy comentando todo esto? ¿Por qué tiene que ver la historia de la guerra, de los egipcios? Porque todo era un plan que Dios tenía preparado, ¿verdad? Leímos que Josías fue muerto en el campo de batalla. ¿Pero por qué? Si era un rey, perdón, que estaba cumpliendo lo que Dios le había mandado. ¿Por qué Dios permitió que Josías fuera a la guerra y fuera muerto? ¿Por qué Dios permitió que primero se levantara con gran ánimo y después de un solo espadazo le quitó la vida? El comentario bíblico de Matthew Henry del versículo 20 al 27 dice: la escritura no condena la conducta de Josías de oposición al faraón, porque lo que no quería Josías era que Necao pasara. Tenía que pasar por Judá para ir a la batalla. Pero hablando en la guerra estratégicamente, ninguno dejaría entrar a su territorio al enemigo. ¿O usted dejaría que el ladrón entrara a su casa a usar el baño y luego se saliera? No, ¿verdad? Josías no quería que el enemigo atravesara la ciudad porque él no estaba seguro y él decía que muchos se habían levantado y decían: es que Dios me habló, como hoy igual se dice. Se levantan muchos y dicen: Dios me habló, y Dios no les ha hablado. Y Josías estaba en ese dilema de pensar que quizás era una artimaña de Necao de decir: Dios me dijo que no te metas, yo voy a pasar. Y él, en su razonamiento, él quiso ayudarle a Dios y dijo: no, tú no vas a entrar, yo voy a ir a combatir contigo. Pero nunca se imaginó que las palabras realmente eran del Señor. Josías parece tener la culpa de no consultar al Señor luego de haber sido advertido, y su muerte pudiera ser un reproche por su precipitación, pero fue un juicio contra el pueblo malo e hipócrita. ¿Por qué malo e hipócrita? Porque dice la historia que el pueblo no se convirtió completamente de un corazón genuino. El pueblo seguía a Josías porque lo quería, porque dice que él se había ganado el corazón de la gente, como hoy también sucede. Mucha gente sigue al pastor, sigue a iglesias. ¿Por qué? Porque el pastor le cae bien, porque lo andan barbeando, porque muchas cosas. Pero su corazón realmente no está convencido. Y Josías, ese era el propósito de Dios. Dice que el pueblo no estaba completamente convertido, porque como en estos tiempos igual mucha gente viene a la iglesia, y vienen a la iglesia y salen y ya siguen haciendo lo mismo, como que si no conocieran de la palabra. Así hacía el pueblo que gobernaba Josías. Dice que ellos por un lado le seguían la corriente a Josías y hacían todo lo que él decía, pero se volteaban y volvían a adorar las imágenes. Por eso dice que era un pueblo hipócrita. Necao, el rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis. Esto era parte de la lucha geopolítica entre el imperio asirio en declive y el imperio babilónico emergente. Y los asirios se aliaron con los egipcios para protegerse contra el creciente poder de Babilonia. Y Josías salió contra él. ¿Usted qué hubiera hecho? Usted hubiera dicho: no, pues, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí, verdad? Ahora sí, muy cristianos. No, si yo voy y Dios está conmigo, si Dios está conmigo, nadie contra mí, y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, ¿verdad? Nos sabemos al pie y al derecho y al revés, la Biblia. Pero olvidamos un detalle bien importante que se le pasó a Josías: preguntarle al Señor. Y con ese simple error
su reinado fue terminado. Y se cumplió la palabra que le dijo la profetisa, ¿verdad? Iba a morir, murió en paz y iba a ser sepultado con sus padres. ¿Se cumplió la palabra? Sí, se cumplió la palabra. Pero por ese error, por ese descuido de Josías, el pueblo tuvo una gran consecuencia. Si leemos los libros más adelante, dice que tuvo una fuerte consecuencia Judá e Israel y Jerusalén. ¿Qué hubiera pasado si Josías hubiera preguntado a Dios qué hacer, como lo hacía su abuelo? ¿Por qué no fue sensible a la voz de Dios y reconoció en su corazón que realmente Dios le estaba hablando? Y ahí es donde quiero entrar con los jóvenes. No saben tomar decisiones, aún siendo cristianos, y cometen muchos errores, y cometen muchas faltas, y tropiezan muchas veces, y como dice la canción, con la misma piedra, y vuelven a cometer el error y el mismo error, porque no son sensibles a la voz de Dios, porque no han educado su corazón a reconocer la voz de Dios en sus vidas. No han sido adiestrados, no han sido entrenados. Y usted se puede preguntar, pero ¿cómo van a ser entrenados? En su tiempo con Dios, en la lectura de la palabra. Porque no va a haber que un ángel que baje del cielo y te diga, a ver, le agarre de la mano y le diga, hoy vas a leer de aquí para acá. Cuando nosotros tomamos nuestra Biblia y la abrimos y leemos, Dios nos está hablando ahí. Y nos está diciendo, y a lo mejor lo que estamos leyendo no nos agrada porque confronta nuestra vida de pecado, pero Dios está hablando. Y Dios nos está corrigiendo nuestra manera de caminar, pero le damos vuelta a la hoja y decimos, yo creo que no, eso no está bueno para leer. No consultó Josías a Dios para preguntarle, Señor, ¿qué hago? Josías estuvo en pecado desde el momento en el que él decidió salir en contra de Necao, porque él territorialmente estaba apoyando al imperio asirio. A él le convenía que los asirios se quedaran de aquel lado y no tenía ningún derecho a apoyar a Necao. La única razón para hacerlo debe haber sido alguna supuesta ventaja política, lo que le comentaba. Contra este tipo de acción los profetas estuvieron constantemente advertidos, y una palabra que decía ser de Dios, prohibiendo lo que ya estaba prohibido, tenía un peso de atractivo moral que casi llegaba a ser certeza. Yo quiero pensar que Josías dudó por un momento, pero la Biblia no lo registra. A veces queremos, como dice el pastor, queremos ser más misericordiosos que Dios. Y yo quisiera pensar que a lo mejor Josías lo pensó por un momento, pero la Biblia dice que no. Si él hubiera dicho, voy a consultar a Dios, o será esto de parte de Dios, estuviera escrito en el libro de Crónicas que narra todos los hechos de los reyes. Estuviera escrito y diría Josías fue a consultar a un profeta o algo así si salía contra Necao, pero no se dice nada de eso. Curiosamente dice el mismo Necao, dijo, y Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Y es poco probable que Necao entendiera y quisiera decir que él era de hecho un agente de Dios de Israel, porque sabemos que no. Necao era un rey pagano de Egipto que adoraba otros dioses que no tenían nada que ver con Dios, con Jehová, pero Dios lo usó. Dios puede usar a cualquier persona, ¿cuántos dicen amén? Para hablar. Dios usó a vamos a decirlo así, a un inconverso para hablarle a Josías. Y le dijo, no te metas porque Dios va conmigo. Y no quiero que te metas porque si no vas a tener consecuencias.
Numerosamente, el imperio de Egipto era muchísimo más grande que el reinado de Josías. Los doblaban en números. Los egipcios eran gente de guerra, eran gente que estaba preparada para la guerra. Desde su nacimiento ellos los preparaban para combatir. Josías dice que no se retiró de la batalla. Él dijo, si voy y combato, quizás Dios se agrade de esto y tal vez Dios perdone al pueblo y lo que vaya a pasar ya no va a suceder. ¿Y qué pasó? Dice que se disfrazó para confundir al enemigo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Dios lo tenía en la mira. Dios lo tenía con un lente, pero súper fijo a su vida. Cualquier movimiento en falso iba a ser en su contra y así fue. Después de ver cómo Josías, con un solo error cometido, aunque este era el plan de Dios para que se cumpliera la ley y lo que había dicho que haría con Israel, Judá y Jerusalén, quiero ir con 6 errores que los jóvenes cometen y que esto puede frenar su ministerio, su propósito. El tema de esta tarde es lo que puede frenar tu propósito de acuerdo al error de Josías. Y el punto número 1 dice que el error uno de los más comunes es confiar más en la fuerza que en la experiencia. Vamos a ir a Proverbios 20:29. Proverbios 20:29 dice que la gloria de los jóvenes es que su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Las cosas que se hacen con planeamiento y organización generalmente son las que tienen más éxito, pero sin embargo los jóvenes cometen ese error de actuar precipitadamente como lo hizo Josías. Confían en sus fuerzas, confían en que tienen la habilidad, que son ágiles, que tienen el corazón para hacerlo, pero muchas veces los resultados no son los que esperan. Y ese es uno de los errores que cometen, confiar en su fuerza y no en la experiencia. A veces, o la mayoría de las veces, vienen y piden consejos, pero ellos ya traen su decisión. Y cuando ya vienen a pedir consejo, pero ya traen su decisión, de nada les sirve el consejo, les entra por un oído y les sale por otro, porque ya traen una decisión en su corazón, como Josías. El error número 2 dice que es usar la juventud como un pretexto. Comentábamos el miércoles pasado que muchos jóvenes dicen, no, pues es que yo ahorita no quiero. Eso de ser cristiano es para los adultos, para los ancianos. Ya cuando sea más grande, entonces ya me convierto. Y usan la juventud como pretexto. También dice que los adultos no toman en serio a los jóvenes. A veces los subestiman y los tienen en poco. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hay momentos en los que utilizamos la juventud como un pretexto para fallar deliberadamente y decir, es que soy joven y no tengo experiencia. Esta etapa de la vida debería ser de provecho no solo para nosotros, sino también para todos los que nos rodean. Y que tengamos que procurar ser ejemplo en todo. El joven tiene que ser ejemplo, dice, Pablo le dijo a Timoteo, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. El punto número 3, el error número 3 dice que dejan a Dios para después.
Algunos piensan que disfrutar de la juventud es hacer lo que uno quiere y solo pensar en Dios cuando uno ya es adulto. Contrario a lo que muchos creen, como les comentaba el servicio pasado, muchos adultos dicen, si yo hubiera comenzado a servir a Dios más joven, si yo hubiera comenzado más joven, otra cosa sería. Por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tuve contentamiento en ellos. El error número 4 del joven es menospreciar a los adultos. Puede que no todos los jóvenes tomen en poco a los adultos, pero ciertamente es un error que muchos cometen. Se creen autosuficientes y piensan que todos lo saben. No obstante, olvidamos que nuestra experiencia en la vida es poca en comparación a los que han vivido más, ¿verdad? Asimismo, no respetamos a nuestros padres, no respetan a sus padres, a sus tutores, a su liderazgo, de la forma en que debieran hacerlo. Y este mal proceder no debería persistir en ninguna de las vidas de los jóvenes, porque Dios advierte que hay consecuencias si continuamos haciéndolo, pero que hay una gran recompensa si cambiamos nuestro parecer. El error número 5 de los jóvenes es el orgullo. Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Dios en la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice que no lo soporta Dios a los orgullosos, no los tolera, ni para nada. ¿Por qué? Porque su orgullo los hace ser obstinados y los hace creerse capaces de que ellos pueden hacer todo, de que ellos se pueden comer el mundo de un solo bocado, que ellos pueden todo, ¿verdad? Y el punto número 6, el error número 6, y este es uno de los que más se comete en la mayoría de los jóvenes cristianos y no cristianos, hablamos en general del joven, y es dejarse llevar por las pasiones juveniles. Proverbios capítulo 7. Dice el versículo 1, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. ¿Cuáles son las razones de Dios para los jóvenes, para la juventud? Que se guarden, ¿verdad? Que se guarden, decía Pablo a Timoteo, en pureza. Hay una historia en la Biblia que me gusta mucho, que cuando Abraham mandó a buscar esposa para Isaac, mandó a su criado a buscarle una, ¿de dónde? De su misma tierra. No dije, ve y encuentra la que encuentres más bonita, te la traes para mi hijo. No, le dijo, ve y busca una que tenga el mismo pensamiento de la misma tierra de donde somos. Y sabemos el camino del sirviente de Abraham, que él iba pensando, ¿y ahora dónde la voy a encontrar? ¿Y quién va a hacer? Y él, en el temor a Dios, él le dijo, la que tú me muestres. Y Dios le mostró y consiguió a la muchacha. Y ya la convenció de regresar para que Isaac la desposara. Pero me llama mucho la atención que dice que a lo lejos Isaac la vio. ¿Y qué dice? Y se enamoró prácticamente. ¿Y qué hizo Isaac? Corrió y la abrazó y la besó, ¿verdad? No. ¿Qué dice que hizo la muchacha cuando vio a Isaac? ¿Alguien sabe qué hizo? ¿No? ¿No sabe? Se cubrió, dice. Se cubrió. ¿Qué representaba esa acción? Que se guardó antes de conocer al que iba a ser su esposo. Se guardó esa acción de ponerse un velo y cubrirse la cara.
quiere decir que ella estaba guardando el respeto debido en su vida para podérsela entregar a la persona que iba a ser su esposo, ¿verdad? Ahora las jóvenes ya no se cubren, ahora van más descubiertas, ya no tiene, y da risa, hermano, pero créame que no. ¿Por qué? Porque usted tiene hijos y tiene hijas, y usted va a querer que su hijo encuentre una mujer que se haya guardado para el Señor. Y lo mismo con la hija. ¿Qué le va a parecer que la pareja que escoja a su hija o su hijo tenga un antecedente penal de muchas personas antes de con la que se va a casar? ¿Verdad que no le iba a parecer? Usted como padre, ¿qué le iba a parecer? Que el hombre que Dios, que escogió a su hija, tenga un historial crediticio en Electra de sacar muchas cosas a crédito y pagarlas en abonos chiquitos. La juventud de ahora ya no se guarda para el matrimonio. La juventud de ahora ya no se guarda, ya no se cuida, ya no tiene ese temor de guardar su cuerpo, de guardar su integridad física. ¿Por qué? Porque se les hace fácil. Lo que el mundo les ofrece, las tentaciones, los placeres pasajeros, como jóvenes dice que están propensos a caer en ellas. Y aunque estas puedan ser muy provocativas o muy provocadoras, pueden mantenerse firmes y pensar en las consecuencias. Por eso Pablo no se equivocó cuando le dijo a Timoteo, guárdate en pureza. La pureza es bien importante en la vida del joven. Puedes ser cristiano, joven, puedes caminar, tener un caminar con Cristo, pero si tú no guardas tu vida de los deseos juveniles, de las pasiones juveniles, créeme que este es uno de los errores más comunes que frenan los ministerios. Cuando hay jóvenes que han tenido un llamado grande a la obra y Dios los usa y Dios los levanta, pero ¿qué pasa? Consiguen una pareja para andar de novios que no tienen ni la edad para hacerlo. ¿Y qué pasa? Pasa como hay una predicación de Dante Gebel que me llama mucho la atención en este aspecto, cuando narra lo que hizo David cuando miró a la mujer. ¿Qué hizo primero? La miró, luego la codició, luego la poseyó. ¿Y cuál fue el resultado de todo eso? La embarazó. Y eso mismo pasa con los jóvenes. Primero miran, codician, y ya cuando lo tienen, ya no hay vuelta atrás. A menos que sean jóvenes determinados en su juventud, en sus convicciones. Pero dudo mucho que la mayoría de ellos sea así. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto y el diablo te va a bombardear por todos lados, te va a tirar hasta por debajo de la lengua y tú ni siquiera te vas a dar cuenta. Y cuando menos lo pienses ya vas a estar hasta las manitas. Y tu ministerio, el propósito que Dios tiene para ti, se va a estancar. Amén. Y esta palabra no es nada más para los jóvenes, ¿verdad? Es también para los adultos. A lo mejor los adultos ya están casados y ya no andan de novios, pero tienen un matrimonio. Y Satanás ataca el matrimonio por esa misma razón, por esas mismas cosas. Por la lascivia, por la lujuria, por las pasiones. Y si un matrimonio no está comunicado en esas situaciones, no tiene un acuerdo en esas situaciones, va a haber fricciones. Y de uno o de otro lado va a caer alguien. Y van a dejar que el diablo se meta y se meta hasta que los separe. Porque el propósito principal de Satanás es dividir.
El propósito número 1 de Satanás en el matrimonio es dividir el matrimonio. Cuando hay diferencias, cuando ya no se entienden, cuando hay desacuerdos, ahí comienza. Y en los jóvenes, la división comienza cuando tú interrumpes tu relación con Dios por ir tras las pasiones juveniles. Pero hay buenas noticias también. Dice que de todos los errores se aprende, ¿verdad? David aprendió de sus errores y escribió ese Salmo 51 que dice: crea en mí un corazón puro, recto delante de ti, ¿verdad? Y Dios lo restauró. Aprender de nuestros errores no es algo que vamos a hacer en automático, y esto puede sonar ilógico, pero es verdad. Y es importante recordarlo cada momento. Es posible que pasemos nuestra vida sin corregir nuestro curso cuando nos hemos equivocado. O en las palabras de Salomón en Proverbios capítulo 26, versículo 11. Podemos pasarnos la vida sin corregir nuestro rumbo. Es como cuando se va navegando en un barco para llegar a un destino, se fija un curso, se le ponen las coordenadas y se pone el piloto automático y el barco va andando y él por el radar y el GPS se va ubicando y va hasta llegar a su destino. Pero ¿qué pasa si uno se duerme? No está vigilando el curso del barco, pues el barco va por los vientos, por las mareas, por las corrientes, el barco va a tomar otro rumbo y va a encallar en las piedras, se va a ahogar o se va a perder del radar. Por eso en la experiencia que tengo navegando es, cuando uno va navegando en alta mar, se hacen guardias y vas ajustando el rumbo en un control que tienes. Si se traza la línea y el barco se sale un poquito de la ruta, tú ajustas las coordenadas y el barco vuelve a agarrar su ruta. Y eso es lo que pasa con nosotros, con los jóvenes. A veces pasa la vida y no corrigen el rumbo de las decisiones que llevan. Proverbios 26, 11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Se oye duro, ¿verdad? Pero es una verdad. Una vez daba el pastor un ejemplo, ¿verdad? De una cerdita bien bonita que la habían bañado y la habían perfumado y le habían puesto todos sus moñitos. Y la soltaron para que anduviera. ¿Y qué hizo la puerquita? Se fue a ensuciar al lodo otra vez, porque es su naturaleza. Y es la naturaleza que habla aquí de Salomón. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y es un ejemplo gráfico y sin duda, pero capta la futilidad de tomar las mismas malas decisiones una y otra vez. Si queremos ser mejores que el perro que habla Salomón, tenemos que hacer un esfuerzo deliberado y enfocado. Y estos son los 3 pasos que podemos hacer para corregir nuestros errores. Si ya cometiste un error, si ya volviste a tropezar con la misma piedra, si ya haces una y otra vez y a veces ya uno ya está cansado de cometer el mismo error y no sabes qué hacer, porque a veces tú puedes decir, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo enmendar lo que yo he hecho? El punto número 1 para enmendar los errores es aceptar su responsabilidad. Es fácil escondernos tras las palabras, ay, cometí un error. Pero la mayoría del tiempo nuestros errores son producto de nuestras malas decisiones y no simples accidentes que pretenden ser o que pretendemos llamarlo. Es cierto que a veces las consecuencias de nuestras decisiones son impredecibles, pero aún así somos nosotros quienes tomamos la decisión inicial. Nuevamente le repito, acepta la responsabilidad del error que has cometido.
Si lo que buscas es aprender de tu error, el primer paso es ser honesto contigo mismo y admitir no solo que fue una mala decisión, sino que fue una mala decisión que usted tomó. Y ese es el camino hacia el cambio. Y una vez que somos honestos con nosotros mismos, podemos serlo con Dios también. Porque dice 1 de Juan capítulo 1:9, si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cuándo es? Cuando reconocemos nuestros errores y buscamos corregirlos. Cuando buscamos corregirlos, Dios se alegra, nos limpia de la culpa y nos ayuda a empezar. Dice 2 de Corintios 5:17, que Él hace las cosas nuevas, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. El punto número 2, el número 2 en la que vamos a enmendar nuestro error es identificar los desencadenantes. ¿Qué son los desencadenantes? ¿Qué es lo que propicia que nosotros cometamos el mismo error? ¿Verdad? Si usted se compra unos zapatos y le quedan apretados, ¿qué es lo que va a pasar? Le va a lastimar los dedos, ¿verdad? Y a lo mejor se va a tropezar. ¿Por qué? Porque el caminar con unos zapatos que te quedan grandes o que te quedan chiquitos o que traen una piedra o que la suela no te ajusta, a veces te tropiezas, te resbalas y pasa. Pero si tú no cambias esos zapatos que no te quedan, vas a seguir caminando igual, ¿verdad? Las mujeres usan mucho las zapatillas y dicen, ay, este tacón está muy alto, pero se las siguen poniendo y aunque vayan así, las usan. Y eso a la larga, ¿verdad? Dicen los médicos que les afecta su columna vertebral porque hace un desbalanceo. Entonces, si usted no ajusta sus zapatos, usted lo que va a hacer es seguir caminando chueco. Y el número 2 dice, identifique sus desencadenantes. La prudencia puede ser el aspecto más importante de la valentía. A veces aprender a evitar las cosas nos hacen caer. ¿Qué es lo que nos hace caer? El no tener autocontrol. El autocontrol lo necesitamos en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos tener ese dominio de nuestras emociones. No se trata de enfrentar la tentación y vencerla, como se dice. No siempre es demostrar el poder de nuestra fuerza voluntaria y decir no, porque a veces no se puede. Tal como la prudencia puede ser el aspecto más importante de la valentía, que a veces aprender a evitar las cosas que nos hacen caer puede ser un componente clave del autocontrol. Si tú, joven, saliste de un lugar en donde consumían drogas, tú ya no consumes, pero te sigues juntando con la misma pandilla, ¿qué es lo que va a pasar? Tarde que temprano vas a caer otra vez. Lo mismo pasa con el alcohol, con las malas amistades, lo mismo pasa con las relaciones en pareja. Si el pecado de fornicación es algo que te está cayendo una y otra vez y tú sigues con la misma persona, pues entonces no tiene caso. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer, primeramente, que es tu decisión, que es tu culpa, y después decir, esto no me conviene, ¿verdad? Pablo decía, todo me es permitido, pero no todo me conviene, ¿verdad? Muchos jóvenes dicen, ay, pero ¿qué tiene de malo? Mamá es mi novio, y ay, es que yo lo quiero mucho, y ay, es que es bien lindo conmigo, sí, pero no sabe las intenciones que tiene. Y eso pasa cuando uno de los jóvenes es cristiano y el otro no. Conocer los desencadenantes, conocer qué es lo que te lleva a cometer el mismo error una y otra vez. ¿Qué es eso que te afecta? ¿Qué es eso que tú dices? Es que lo vuelvo a hacer una y otra vez. Y el punto número 3 para corregir nuestro rumbo es aprender de los errores de otros. Si bien es bueno fijarse en la vida de los adultos, eso es algo que yo aprendí de más joven. A mí me gustaba mucho
no sé si el pastor se acuerde, pero se anunciaba que iba a haber servicio de matrimonios y yo iba, tenía como 17 años y yo iba, me gustaba ir. ¿Por qué? Y allá en el gran salón había un portón grandísimo y ese lo medio abrían nada más para que entraran y luego lo volvían a cerrar, pero yo me quedaba afuera escuchando. O que hay junta de líderes, yo le decía, ¿puedo venir? Sí, dice, ven. Y yo iba, ¿por qué? Porque me gustaba aprender, me gustaba escuchar lo que hacían los adultos. ¿Para qué? Yo decía algún día, yo no quiero hacer eso, o quiero aprender, esa era mi necesidad. Y eso es lo que tienen que hacer los jóvenes y los adultos también, aprender de los errores de otros, ver su caminar y ver si el hermano cayó, no juzgarlo y decir, pues se lo merece, anda en pecado, por eso le va así. No, el cristiano no está exento de pecar, el cristiano no está exento de caer, ¿verdad? Y si caemos, dice la palabra que fiel es Dios para perdonarnos, ¿verdad? Y si caemos, las veces que caemos, dice la misma palabra que Dios es justo para perdonarnos y levantarnos. Entonces, si nosotros vemos el error de nuestro hermano y decir, ay, el hermano está pasando por esto, yo no lo voy a hacer, aprender de él. El presidente de Estados Unidos, Benjamin Franklin, decía, la experiencia es una excelente maestra, pero los tontos no aprenden más que de ella, ¿verdad? La experiencia. A veces lo que quieren evitarnos nuestros padres es tropezar con las mismas piedras que ellos tropezaron y nos dicen, no le des por aquí, dale por aquí, te va a ir mejor. Pero no, la decisión del joven es ir por su camino. Y cuando viene la prueba, cuando viene el error, cuando viene el pecado, es aprender de las malas experiencias y aprender de sus propios errores. En otras palabras, si elegimos aprender solo de nuestros propios errores, nos espera un camino difícil, porque vamos a cometer muchos en el camino. ¿Cuántos adultos han cometido errores aquí? Que puedan decir, yo reconozco que he metido la pata muchas veces. ¿Y cuál sería el consejo que adulto le puede decir al joven? ¿Verdad? No le des por ahí, no hagas esto, no le des por allá. La Biblia está llena de errores de hombres que Dios ha usado y Dios mismo ha permitido que ellos tropiecen, como leímos al principio con Josías. Su reinado y su ministerio le costó con la muerte, ¿verdad? Por una simple cosa que tú puedes decir, ay Josías, ¿por qué? ¿No se te prendió el foco de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hago? Ahorita lo podemos pensar así, pero él confió fue orgulloso, él confió en las fuerzas de su juventud, ¿verdad? Todo lo que hemos leído, los 6 errores que comete el joven, Josías los cometió. Y eso fue lo que lo llevó a que su reino no durara como tenía que durar. Dice que 32 años duró el reinado de Josías. La Biblia, les reitero, está llena de lecciones que podemos aprender. El mundo está cambiando y los últimos miles de años la naturaleza sigue siendo la misma. Los mismos errores que encontramos en la Biblia son los mismos errores que se están cometiendo el día de hoy. Por eso Cristo nos dejó la Biblia, para que nosotros aprendamos de ahí, para que nosotros la leamos y digamos, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que estoy pasando, pero aquí hay una solución a lo que yo estoy viviendo. Es el manual de vida que Dios nos dejó para que podamos vivir sin complicaciones, ¿verdad? Porque muchos dicen, es que yo no voy a la iglesia porque te prohíben muchas cosas. Yo no voy a la iglesia y los jóvenes dicen, ay, es que son muy fanáticos, muy religiosos. Pero la Biblia es el manual que Dios nos dejó para vivir piadosamente, ¿verdad? La Biblia es el manual que Dios nos dejó ¿para qué? Para enderezar nuestro camino, para llevar nuestro matrimonio, para llevar nuestro hogar, para cuidar a nuestros hijos,
para cuidar a nuestros padres, para cuidar de todos, para todo, para cada situación Dios nos dejó un consejo. Y para los errores principalmente también. Nunca es demasiado tarde para levantarse. Dice la Biblia en Proverbios 24:16, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse con la ayuda de Dios por medio de su Espíritu. Y podemos ser cristianos que aprenden de sus errores y nunca dejar de crecer. Decía el pastor que el cristiano, bueno, hablaba de los líderes, pero yo creo que el cristiano también es un alumno continuo. El cristiano tiene que vivir su vida piadosamente y aprender todos los días. No solamente los líderes, porque a veces es el error que la congregación tiene. No, pues es que él es pastor, él tiene que esforzarse más. No. El mismo Dios del pastor es el mismo Dios de usted y mío. Y el mismo Dios al que va a dar cuentas el pastor es el mismo Dios al que vamos a dar cuentas nosotros. ¿Por qué el pastor se tiene que esforzar más? ¿Por qué los líderes se tienen que esforzar más? La vida de un cristiano normal es eso. Vivir en oración, vivir en la lectura de la palabra, vivir una vida piadosa. No solamente es de aquellos que tienen una responsabilidad, porque somos los mismos hijos de Dios. Él nos ha comprado con la misma sangre, Él pagó el mismo pecado por usted y por mí. Nadie es más que alguien. Hay responsabilidades diferentes, sí, pero somos iguales ante Dios. Y las mismas responsabilidades del cristiano son para todos. Y nunca es demasiado tarde. Joven, yo sé que hay jóvenes que a lo mejor no están aquí, pero están escuchando este sermón, o que quizás lo van a escuchar. Y los jóvenes que están aquí igual, y los padres por igual. Hay cosas que tenemos que cambiar, sí, y cada uno de nosotros sabe qué es lo que cargamos en nuestra mochila. Sabe de qué manera tenemos que enmendar nuestros errores. Como les decía, la Biblia no es solamente para los jóvenes, es para todos. ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino, ¿para qué? Para que cuando sea viejo no se aparte de él. ¿Por qué da ese consejo? Porque la Biblia, la palabra es para todos, no hay excepción. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que ajustar. Y Dios nos da hoy la oportunidad de enmendar nuestros errores. Que nuestro propósito, que nuestro ministerio no se frene, no se estanque por nuestras malas decisiones o por errores que hayamos cometido. En la próxima sesión, el próximo servicio, la continuación, ¿se acuerda que les pregunté, y yo como padre qué tengo que ver aquí? Pues usted como padre tiene mucho que ver en la influencia de sus hijos. Los adultos, los padres tienen mucho que ver en las decisiones que toman sus hijos. El carácter de los padres determina el carácter de los hijos, ¿verdad? El carácter, las decisiones, la manera de vivir, la manera en la que nos conducimos en casa, todo eso influye en la vida del joven. Y a lo mejor usted puede decir, pero él ya es un joven adolescente que él puede tomar sus decisiones. Sí, pero si no ven un ejemplo en el hogar, ellos no van a... ¿Cómo quieren que sus hijos se acerquen a la iglesia si en la iglesia somos unos y en la casa somos otros? Envenenamos el corazón de nuestros hijos. Dice la Biblia, no recuerdo el pasaje, pero dice, padres, no provoquéis ¿a qué? A ira a vuestros hijos. Y de eso vamos a hablar específicamente el próximo servicio. ¿Qué es la ira que desencadena a los hijos? A lo mejor puede decir, pero yo no lo hago enojar, yo no lo molesto. ¿Pero conoces a tu hijo? ¿Lo conoces realmente? ¿Sabes qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué necesita? ¿Cómo se siente?
si está frustrado, si está alegre, si está triste. Y a veces como padres, el estrés del trabajo, el estrés de la iglesia, el estrés en el matrimonio, todo eso, descargamos la ira en nuestros hijos. Y si Dios nos permite, vamos a hablar sobre eso en la próxima sesión. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y que así como tu palabra nos consuela, Señor, que tu palabra hoy, cuando vayamos a nuestros hogares, nos siga redarguyendo, Señor, si hemos tenido malas decisiones. Y que de acuerdo a tu palabra que hoy leímos, Señor, tomemos las decisiones correctas como jóvenes o como adultos, Señor, y enderecemos nuestro trayecto, nuestra trayectoria, para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto que eres tú, Señor, y esa obra que tú has comenzado en nosotros la termines, Señor, el día que tú vengas por tu pueblo. Señor, en tus manos está cada uno de mis hermanos, adultos y jóvenes que están aquí, que escucharon tu palabra, y que tu Espíritu Santo, mi Dios, se encargue de obrar en nuestro corazón y sembrar esa palabra y atesorarla y esconderlo en lo más profundo de nuestro corazón, para que cuando venga la prueba y estemos a punto de cometer el error que va a frenar nuestro propósito, estemos fortalecidos y tu Espíritu Santo nos recuerde la palabra de cómo vencer para no caer en los mismos errores. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén.